Soy Sofía Morales, tengo 30 años y vivo en Monterrey, Nuevo León, donde he construido una vida lejos de los ojos críticos de mi familia. El mes pasado, volé de regreso a Puebla, para la fiesta del 30º aniversario de bodas de mis padres. Imaginen esto, un salón de banquetes abarrotado, parientes y amigos, copas tintineando, brindando por el amor y el legado. Entonces mi papá se levanta, su voz retumbando sobre el murmullo. Nuestro hijo dice, radiante de orgullo, es exitoso y responsable. A diferencia de ti, Sofía. Él no necesita limosnas para sobrevivir. La sala estalla en risas. Mi mamá interviene, sonriendo con aire de suficiencia. Sí, Sofía, todavía tratando de resolver su vida, probablemente pidiendo dinero prestado. Toda la multitud ríe aún más fuerte, sus miradas clavándose en mí como cuchillos. Me quedé allí, con el corazón palpitante, agarrando mi copa con tanta fuerza que casi se hace añicos. Creían que me conocían. Creían que lo conocían a él. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Había estado esperando este momento, no por venganza, sino por la verdad. Menos de 5 minutos después, las risas cesaron y la sala quedó en silencio cuando solté la bomba sobre mis ingresos y su montaña de deudas. Si alguna vez has sido juzgado por tu propia familia, comparte tu historia en los comentarios. Estoy leyendo cada una de ellas. Al crecer en los suburbios de Puebla, mi familia parecía la imagen perfecta de la clase media. Nuestra casa de 2 pisos en una tranquila privada tenía un césped perfectamente cortado, un aro de baloncesto en la entrada y un refrigerador siempre lleno de guisados. Mi papá, un gerente de ventas jubilado, dirigía la casa como si fuera una tienda. Todo tenía que estar en orden, especialmente nosotros, los niños. Mi mamá, que solía ser contadora antes de quedarse en casa, mantenía los libros equilibrados y los álbumes de fotos familiares impecables. Pero detrás de la valla de estacas blancas, había un claro favorito, mi hermano mayor, David. Desde que aprendí a atarme los zapatos, David fue la estrella. Sus boletas de calificaciones, llenas de 10s, colgaban en la pared de la sala junto a sus trofeos de fútbol. Mira a tu hermano, decía mi papá, señalando la exhibición como si fuera una pieza de museo. Va a llegar lejos. David lo absorbía todo, pavoneándose con una sonrisa, siempre listo para recordarme cómo sacaba las mejores notas en sus exámenes de matemáticas o marcaba el gol de la victoria. Mientras tanto, mi habilidad para los números, detectar patrones, analizar datos no me conseguía más que miradas de desdén. Eso es un pasatiempo, Sofía, no una carrera, suspiraba mi mamá, tirando mis bocetos de gráficos a la basura. Mis calificaciones eran buenas, pero nunca llegaron a la pared. Mis proyectos de arte, mis experimentos de codificación. Nada de eso les importaba. Yo estaba persiguiendo quimeras. Para cuando estaba eligiendo universidades a los 18 años, David ya tenía 21 y estudiaba negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, listo para conquistar el mundo inmobiliario. Mis padres le organizaron una fiesta de despedida, invitando a medio vecindario a brindar por su futuro. Él tiene un plan, presumía mi papá, chocando su cerveza con los vecinos. Yo quería estudiar análisis de datos, pero cuando lo mencioné, mi mamá se rió. ¿Qué significa eso siquiera? Terminarás desempleada. Mi papá fue más directo. Dedícate a algo práctico, como tu hermano. Me senté en la mesa de la cocina mirando mi carta de rechazo de una prestigiosa universidad de tecnología que no podía pagar, sintiéndome como una invitada en mi propia casa. David, mientras tanto, recibió una computadora portátil nueva, un coche y elogios interminables por su ambición. No eran solo los elogios lo que dolía, eran las pequeñas cosas. Como mis padres dejaban todo para ver los partidos de David, pero se olvidaban de mi feria de ciencias. Como me interrogaban sobre mi trabajo a tiempo parcial en el centro comercial, pero nunca le preguntaban a David sobre sus llamadas nocturnas con turbios socios de negocios. Los oía susurrar sobre mí: Sofía es demasiado terca. No entiende cómo funciona el mundo. Pero David no podía hacer nada mal. Sus sueños inmobiliarios eran audaces. Los míos eran poco realistas. Empecé a guardarme mis logros para mí, una victoria en una competencia de matemáticas, una beca para un campamento de codificación, porque compartirlos se sentía como gritar en el vacío. Lo peor llegaba durante las cenas familiares.
David hablaba de su última pasantía y mis padres se aferraban a cada palabra, asintiendo como si estuviera dando una charla TED. Yo intentaba intervenir, quizás sobre un proyecto de datos del que estaba orgullosa, y mi papá me interrumpía. Hablemos de algo que importe, decía, volviéndose hacia David. Mi mamá me daba una palmadita en la mano, con una sonrisa tensa como si sintiera lástima de que lo intentara. Yo me quedaba sentada, moviendo los guisantes en mi plato, con el estómago retorcido de resentimiento. No era solo que favorecieran a David. Era que no me veían en absoluto. Mirando hacia atrás, puedo identificar cuando la brecha comenzó a sentirse permanente. Una noche, escuché a mis padres en el estudio hablando de los fondos para la universidad. Cubriremos la matrícula de David, dijo mi papá. Él tiene potencial. Mi mamá estuvo de acuerdo. Sofía se las arreglará. Ella es independiente. Independiente. Esa palabra me quemó. No lo decían como un cumplido. Querían decir que estaba sola. Tenía 18 años, enfrentando un futuro en el que no creían, mientras que David tenía todo pagado. Ese momento lo consolidó. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. No por su aprobación, sino por mí misma. El verano antes de la universidad, enfrenté mi primer gran choque con mi familia. Me senté en la mesa de nuestra cocina en Puebla, agarrando mi carta de aceptación al programa de análisis de datos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Había pasado meses investigando, atraída por cómo los números podían contar historias, patrones que predecían tendencias, soluciones que salvaban negocios. Este es mi futuro, les dije a mis padres, con la voz firme pero esperanzada. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. ¿Datos? ¿Qué? Eso no es un trabajo de verdad, Sofía. Terminarás en la ruina. Mi mamá, removiendo su café, intervino. ¿Por qué no puedes elegir algo sólido como el título de negocios de tu hermano? David, tirado en el sofá, sonrió con suficiencia. Sí, quédate en el mundo real, hermanita. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero no iba a dar marcha atrás. Sin apoyo de casa, forjé mi propio camino. Acepté un trabajo a tiempo parcial en una librería, colocando novelas y analizando datos de ventas en turnos extra. Mis padres no se dieron cuenta de las noches que pasaba estudiando, equilibrando hojas de cálculo con libros de texto. Me matriculé en la UAB, un campus que podía pagar sin su ayuda. Mi papá lo llamó una pérdida de tiempo, pero me gradué sin deudas gracias a becas y determinación. A los 22 años, hice las maletas y me mudé a Monterrey, Nuevo León, una ciudad vibrante con nuevas empresas, perfecta para una analista de datos como yo. Conseguí un trabajo en una firma de marketing, convirtiendo números brutos en campañas que generaron millones en ingresos. A los 25, ya lideraba proyectos y mi salario superaba el $1.000.000 anuales. Sin préstamos, sin limosnas, solo mi propio esfuerzo. Mientras tanto, David se regodeaba en los elogios de mis padres. Sus negocios inmobiliarios en la Ciudad de México eran el tema de cada llamada familiar. Tu hermano cerró otro trato, me decía mi mamá entusiasmada por teléfono, sin preguntar nunca por mi trabajo. Mi papá me enviaba artículos sobre los prometedores proyectos de David, como si necesitara un recordatorio de su supuesto éxito. Pero empecé a notar grietas. Durante una rara visita a casa, vi a David llegar en un elegante BMW, su cromo brillando bajo el sol de Puebla. Coche nuevo, presumió, lanzando las llaves. Levanté una ceja. ¿Cómo te lo puedes permitir? Se encogió de hombros, esquivando la pregunta. Más tarde, lo escuché al teléfono, con la voz tensa, discutiendo sobre pagos atrasados. Mis padres no parecían notarlo, o no querían. Mantuve la cabeza baja, construyendo mi vida en Monterrey. Mi apartamento, un acogedor loft en el centro, era mi santuario. Sin trofeos en las paredes, solo mi propio orgullo silencioso. Obtuve un ascenso a analista senior, liderando un equipo que daba forma a campañas publicitarias nacionales. Los clientes elogiaban mi trabajo. Uno incluso me llevó en avión a Guadalajara para una conferencia, calificando mis ideas de revolucionarias. Les envié a mis padres un correo electrónico al respecto, esperando una pizca de reconocimiento. La respuesta de mi mamá fue una sola línea: qué bien, pero ¿has hablado con tu hermano últimamente?
Mi papá no se molestó en responder. Su silencio me dolió, pero me dio más fuerza. Ya no estaba tratando de demostrarles nada a ellos. Lo estaba haciendo por mí. La vida de David, sin embargo, comenzaba a desmoronarse. En una llamada con mi mamá, se le escapó que David había pedido un pequeño préstamo para cubrir algunos costos comerciales. Solo se está expandiendo, dijo ella, restándole importancia. Pero yo había visto sus redes sociales, cenas lujosas, trajes de diseñador, un estilo de vida que gritaba exceso. Empecé a investigar, curiosa por su supuesto imperio. Una búsqueda rápida reveló registros públicos. Uno de los negocios inmobiliarios de David se había derrumbado, dejando a los inversores furiosos. Circulaban rumores de contratistas impagos. No dije nada. Aún no. Simplemente lo archivé, una pieza del rompecabezas que usaría más tarde. A finales de mis 20, había construido una vida de la que estaba orgullosa. Mi cuenta bancaria era sólida. Mi carrera estaba en auge. Y no tenía deudas que me ataran. Pero cada llamada a casa era lo mismo, mis padres hablando con entusiasmo del último discurso de David, su próximo gran proyecto. Nunca preguntaban por mi trabajo, mis victorias. Era como si fuera invisible, mi éxito una nota al pie que se negaban a leer. Aún así, me aferré a una obstinada esperanza de que algún día me verían. Esa esperanza me mantuvo a flote, hasta el momento en que recibí la invitación para la fiesta de su 30º aniversario, un evento que lo cambiaría todo. Una tarde, Ana me llamó desde una cafetería en Monterrey. Su voz era baja pero urgente. Sofía, tienes que escuchar esto, dijo, apenas deteniéndose para sorber su café con leche. Ana, mi mejor amiga y periodista independiente, tenía un don para descubrir secretos. Había escuchado a un colega en un evento de networking mencionar el nombre de mi hermano relacionado con algunos negocios inmobiliarios turbios en la Ciudad de México. Dijeron que David está metido hasta el cuello, me dijo, sus palabras calando hondo como una piedra. Algo sobre préstamos impagos e inversores enojados. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla de mi computadora portátil, una mezcla de curiosidad y pavor creciendo en mi interior. Ana no insistió, pero vio la mirada en mis ojos. No estás sola en esto, dijo suavemente. Sea lo que sea que encuentres, tú puedes con esto. Sus palabras fueron un salvavidas, preparándome para lo que estaba a punto de descubrir. Me sumergí en modo de investigación, mi cerebro de analista de datos funcionando a toda marcha. Los registros públicos fueron mi primera parada. Unos pocos clics revelaron el nombre de David en una serie de proyectos inmobiliarios fallidos, departamentos que nunca se construyeron, lotes comerciales abandonados. Los expedientes judiciales mostraban que debía a los acreedores más de 1.200.000 pesos, con embargos acumulándose sobre sus propiedades. Lo verifiqué con los registros comerciales. Su imperio era un castillo de naipes sostenido por préstamos arriesgados y promesas vacías. Se me revolvió el estómago mientras unía las piezas. David no era el chico de oro que mis padres pintaban, se estaba ahogando en deudas. Lo que me golpeó más fuerte fue descubrir que mis padres lo estaban encubriendo. Durante una tensa llamada telefónica, a mi mamá se le escapó que le habían enviado dinero a David para ayudarlo a salir del paso. Solo está pasando por una mala racha, insistió, con la voz a la defensiva. Tu hermano tiene grandes planes. La presioné, preguntándole cuánto le habían dado. Ella lo esquivó, diciendo, son asuntos de familia, Sofía. Pero no iba a dejarlo pasar. Investigué más a fondo, revisando los extractos bancarios de una cuenta compartida que mis padres aún usaban. Le habían transferido a David miles de pesos, dinero que no podían permitirse gastar. El fondo de jubilación de mi papá estaba disminuyendo, y mi mamá había aceptado un trabajo a tiempo parcial para cubrir las facturas. Se estaban desangrando económicamente para mantener la fachada de David mientras sus propias finanzas se tambaleaban al borde del abismo. Confronté a mi papá por teléfono, manteniendo un tono tranquilo. ¿Por qué lo están rescatando?, le pregunté. Él respondió bruscamente, tu hermano está construyendo algo real. Tú no lo entenderías. Su desdén me dolió, pero no era nuevo. Lo nuevo eran las pruebas que se acumulaban. Encontré correos electrónicos entre David y un prestamista rogando por extensiones en pagos que no podía hacer.
Otra búsqueda reveló un foro donde los contratistas se quejaban de sus facturas impagas. Cuanto más descubría, más claro se volvía, el éxito de David era un espejismo construido sobre mentiras y tiempo prestado. La llamada de Ana había encendido la chispa, pero mis propios instintos me hicieron seguir investigando. Comencé a notar patrones en el comportamiento de David, cómo esquivaba mis preguntas sobre su negocio, cómo sus redes sociales ostentaban vacaciones y relojes que posiblemente no podía permitirse. Recordé una llamada familiar en la que presumió de un nuevo trato, pero su voz se quebró cuando mi mamá le preguntó por los detalles. Mis padres no lo notaron, demasiado ocupados elogiando su ambición. Yo sí. Esa grieta fue el primer hilo del que tiré, desentrañando el mito que habían construido a su alrededor. Cuanto más profundizaba, más me enojaba, no solo con David, sino con mis padres por consentirlo. Me sermoneaban sobre la responsabilidad mientras canalizaban dinero hacia un barco que se hundía. Pensé en confrontar a David, pero me contuve. Hacerlo ahora lo pondría sobre aviso. Y quería pruebas contundentes antes de hacer mi movimiento. Así que me mantuve en silencio, guardando capturas de pantalla, documentos, cualquier cosa que pudiera exponer la verdad. La fiesta del 30º aniversario de mis padres se acercaba, y algo me decía que sería el escenario perfecto para poner las cosas en su sitio. Un mes antes de la fiesta del 30º aniversario de mis padres, recibí un correo electrónico de mi mamá con una llamativa invitación digital. Iban a celebrar una gran fiesta en Puebla, en un elegante salón de banquetes, con comida de catering, una banda en vivo y una lista de invitados repleta de parientes y viejos amigos. Estamos tirando la casa por la ventana, escribió, sus palabras rebosando de orgullo. Me quedé mirando la pantalla, con un nudo formándose en mi estómago. Mis padres no eran de los que derrochaban así, no con su cuenta de jubilación disminuyendo y el nuevo trabajo a tiempo parcial de mi mamá en un banco local. Algo no cuadraba. Reservé un vuelo de Monterrey a Puebla, decidida a averiguar qué estaba pasando. Cuando llegué a la casa de mi infancia, el aire se sentía denso de tensión. Mi papá estaba al teléfono discutiendo con alguien sobre un plan de pago, con la cara roja. Mi mamá estaba revisando menús de catering, murmurando sobre los costos pero ignorando mis preguntas. Es una ocasión especial, dijo, evitando mi mirada. Noté una pila de facturas en el mostrador de la cocina, avisos de pago vencido de una caja de ahorros. Más tarde, escuché a mi papá susurrarle a mi mamá, también cubriremos la parte de David. Mi corazón se hundió. Habían pedido un préstamo, no solo para la fiesta, sino para rescatar a mi hermano de nuevo. Revisé sus extractos bancarios en la cuenta familiar, 90.000 pesos transferidos a David el mes pasado, más un préstamo de 180.000 pesos para el local. Sus ahorros estaban casi agotados. Confronté a mi mamá en la sala de estar, manteniendo la voz tranquila. ¿Por qué están pidiendo dinero prestado para esto?, pregunté. Ella me despachó con un gesto. Tu hermano está ayudando con sus contactos. Le va bien. Pero yo sabía la verdad. Los contactos de David eran una fachada. Sus deudas se acumulaban y mis padres se hundían con él. No insistí más. Solo se habrían atrincherado más. En cambio, comencé a prepararme. Si querían exhibir a David como su orgullo y alegría, les mostraría la verdad. Pasé noches en mi antiguo dormitorio compilando un archivo, extractos bancarios que probaban mis ingresos de más de 1,5 millones de pesos al año, declaraciones de impuestos que no mostraban deudas y copias de los embargos y quejas de acreedores de David. Lo organicé todo en una presentación pulcra. Cada número era una bala en mi arsenal. El día antes de irme a Puebla, me reuní con Ana para tomar un café en Monterrey. Estaba en la ciudad por un encargo como freelance cubriendo una conferencia de tecnología. Hablamos de su último artículo, un reportaje sobre fracasos de startups. Muchos fanfarrones se estrellan y se queman, dijo, sorbiendo su espresso. Asentí, pensando en David pero guardándomelo. Ana no indagó. Sabía que estaba lidiando con un drama familiar pero se mantuvo al margen, limitándose a hablar de trabajo, de plazos y editores. Su neutralidad fue un alivio. No necesitaba una animadora, solo un momento para respirar antes de la tormenta. De vuelta en Puebla, ayudé a mis padres con los preparativos de última hora para la fiesta, mordiéndome la lengua mientras presumían del último negocio de David a cualquiera que quisiera escuchar.
En una carne asada familiar, mi papá le dio una palmada en la espalda a David, diciéndoles a los primos, mi hijo tiene un don para los negocios. David sonrió, pero sus ojos se desviaron hacia mí como si supiera que lo estaba observando. Le devolví la sonrisa, con mi carpeta de pruebas guardada a buen recaudo en mi maleta. Ya no estaba enojada, solo concentrada. Mis padres habían pasado años menospreciándome, sosteniendo las mentiras de David. Esta fiesta no era solo una celebración, era su escenario para mostrar una fantasía. Les dejaría tener su momento, hasta que llegara el mío. Ensayé mi plan en mi cabeza, imaginando el salón de banquetes, el tintineo de las copas, la multitud. Esperaría el momento perfecto cuando sus elogios a David alcanzaran su punto máximo para exponer los hechos, mis ingresos, mi estabilidad, frente a su deuda de más de 1.200.000 pesos y sus negocios en ruinas. No quería humillarlos, pero necesitaba que vieran la verdad, no solo sobre David, sino sobre mí. La fiesta era en unos días, y estaba lista para darle la vuelta a su narrativa. La noche de la fiesta de aniversario de mis padres se desarrolló en un elegante restaurante en Puebla, con candelabros que arrojaban un cálido resplandor sobre mesas cubiertas de lino. Invitados en trajes y vestidos se mezclaban, sus risas se confundían con el tintineo de las copas de champán. Me paré cerca del bar, con mi carpeta de documentos guardada en mi bolso, mi corazón latiendo como un tambor. Mi papá subió al escenario, su voz retumbando a través del micrófono. 30 años de matrimonio, dijo, levantando una copa. Y de lo que estamos más orgullosos es de nuestro hijo, David, un verdadero emprendedor que ha triunfado a lo grande. La multitud aplaudió, y mi mamá se unió, con una amplia sonrisa. A diferencia de Sofía, añadió, con un tono agudo, que todavía anda a duras penas, probablemente pidiendo dinero prestado. Las risas se extendieron por la sala, parientes y amigos me miraban con lástima o diversión. Agarré mi bolso, mis uñas clavándose en el cuero. David estaba de pie junto a mis padres, disfrutando de sus elogios, con su traje impecable pero con una mirada inquieta. Capté su mirada, un destello de preocupación cruzó su rostro. Mi papá continuó, David ha construido una vida de éxito y responsabilidad, algo que todos admiramos. Los aplausos se hicieron más fuertes, pero ya había tenido suficiente. Di un paso adelante, mi voz cortando el ruido. ¿Puedo decir algo? La sala se calló, todos los ojos puestos en mí. Saqué mi carpeta, mis manos firmes a pesar de la adrenalina. Se equivocan, dije, mirando a mis padres. No estoy pidiendo nada prestado. Gano un sueldo que supera el 1,5 millones de pesos al año como analista de datos en Monterrey, con 0 deudas. Levanté mis extractos bancarios, los números eran claros. Murmullos se extendieron por la multitud. Luego me volví hacia David. Pero mi hermano, no es lo que piensan. Expuse las pruebas, expedientes judiciales, embargos, quejas de acreedores. David debe más de 1.200.000 pesos de negocios inmobiliarios fallidos. Sus proyectos se derrumbaron, dejando a los inversores en la estacada. La sala quedó en silencio, el aire pesado. El rostro de mi papá palideció, su copa temblaba. La sonrisa de mi mamá se desvaneció, sus ojos se dirigieron a David. Abrió la boca para protestar, pero yo no había terminado. Tengo los recibos, dije, mostrando correos electrónicos donde rogaba a los prestamistas por extensiones. La multitud se inclinó, algunos jadeando, otros susurrando. Alejandra, la esposa de David, dio un paso adelante, su rostro tenso de ira. Es verdad, dijo, con la voz temblorosa. David me ocultó la deuda durante años. Estamos separados por eso. Les mintió a todos. La revelación cayó como un trueno. Los invitados miraban a David, sus vítores reemplazados por un silencio atónito. Una prima dejó caer su tenedor, el estruendo resonando. Mi papá intentó hablar. Sofía, este no es el momento. Pero lo interrumpí. Es exactamente el momento. Han pasado años llamándome fracasada mientras sostenían sus mentiras. Señalé a David, que estaba congelado, su encanto desmoronándose. Mi mamá se agarró el collar, con los ojos muy abiertos por la vergüenza. La sala parecía un tribunal, cada invitado un jurado. Un tío negó con la cabeza, murmurando a su esposa.
Un amigo de la familia se dio la vuelta, avergonzado por mis padres. El rostro de David ardía en rojo, sus puños apretados, pero no tenía defensa. Los documentos eran innegables, registros públicos, transferencias bancarias, sus propias palabras en blanco y negro. No levanté la voz ni me regodeé. Dejé que la verdad hablara por sí sola. Mis padres, que habían construido su orgullo sobre el supuesto éxito de David, ahora se enfrentaban a una sala llena de gente que veía a través de la fachada. La celebración que habían planeado para mostrar su familia perfecta se había convertido en su perdición. Guardé mi carpeta, mi punto estaba claro. Ya no necesitaba su aprobación, pero necesitaba que supieran quién era yo y quién no era David. El silencio se prolongó, pesado con el peso de su juicio erróneo. Volví a mi asiento, la multitud se apartaba, sus susurros siguiéndome. Mis padres permanecieron en el escenario, expuestos, su legado empañado. David se escabulló, evitando las miradas de todos. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Nadie podía desoír lo que yo había dicho. Después de esa fatídica fiesta, mi familia nunca volvió a ser la misma. La verdad que había revelado en ese restaurante de Puebla destrozó la ilusión a la que mis padres se habían aferrado durante años. Una semana después, mi mamá llamó, su voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. Sofía, necesitamos tu ayuda, dijo, admitiendo que sus ahorros se habían agotado, drenados por los préstamos para David y la lujosa celebración. ¿Puedes enviarnos algo de dinero? Me senté en mi apartamento de Monterrey, mirando el horizonte de la ciudad, mi determinación se endurecía. No, dije firmemente. Ustedes tomaron sus decisiones. Colgué, y esa fue la última vez que hablamos. Bloqueé sus números, mi bandeja de entrada, sus redes sociales. La familia a la que una vez esperé complacer era ahora un capítulo cerrado. La caída de David fue rápida. Con sus deudas expuestas, los acreedores se abalanzaron como buitres. Documentos judiciales que encontré más tarde mostraron que sus empresas inmobiliarias estaban oficialmente en bancarrota, sus activos embargados para cubrir más de 1.200.000 pesos en préstamos impagos. Su departamento en la Ciudad de México, una vez símbolo de su éxito, fue embargado, dejándolo luchando por un alquiler barato. Alejandra solicitó el divorcio, no dispuesta a quedarse con alguien que la había enterrado en mentiras. Confié en él, me dijo en una breve llamada, su voz pesada de arrepentimiento. Nos arruinó. Escuché, sin ofrecer consuelo. Su dolor era real, pero también lo era el mío. La vida encantada de David, construida sobre dinero prestado y la fe ciega de mis padres, se había derrumbado en escombros. Mis padres enfrentaron su propio ajuste de cuentas. El círculo social que habían apreciado en Puebla se volvió frío. Los parientes que habían aplaudido las fanfarronadas de David en la fiesta ahora susurraban sobre sus fracasos. Un amigo de la familia, que antes era un habitual en sus carnes asadas, dejó de invitarlos a reuniones. Los compañeros de golf de mi papá comenzaron a esquivar sus llamadas, avergonzados por el espectáculo de esa noche. Mi mamá, que se había enorgullecido de su reputación impecable, encontró sus reuniones del club de lectura incómodas, con los miembros evitando su mirada. Su estatus de pareja perfecta de clase media, tan cuidadosamente cultivado, era ahora un chiste. Intentaron contactarme a través de conocidos mutuos, pero me mantuve firme. Ninguna disculpa podría deshacer años de desprecio. Me concentré en mi vida en Monterrey, donde mi carrera como analista de datos continuó prosperando. Lideré un proyecto importante para una cadena minorista, aumentando sus ventas en un 20% con mis modelos predictivos. Mi equipo organizó una pequeña celebración e invité a Ana, que estaba en la ciudad para una cumbre tecnológica. Nos sentamos en un elegante centro de conferencias, bebiendo café caro, discutiendo su último artículo sobre la privacidad de los datos. La estás rompiendo, dijo sonriendo, su cuaderno lleno de notas del evento. Le devolví la sonrisa, agradecida por su amistad pero contenta de que no se metiera en mi lío familiar. Nuestra conversación se mantuvo ligera, centrada en el trabajo y las tendencias de la industria, un bienvenido descanso del caos que había dejado atrás. David intentó contactarme una vez, un mensaje de voz divagante pidiendo un préstamo para recuperarse. Su voz se quebró, despojada de su habitual arrogancia. Lo borré sin responder. Él mismo se lo había buscado coches de lujo,
tratos falsos, mentiras a todos y yo no iba a sostenerlo. Los registros públicos mostraron que se había mudado a un pequeño apartamento, trabajando en empleos esporádicos para sobrevivir. Alejandra, ahora libre de él, se había mudado a Querétaro, comenzando de nuevo con un trabajo de maestra. No la contacté. Nuestros caminos se habían separado, y no tenía interés en mirar atrás. La situación de mis padres se volvió más sombría. Un primo dejó escapar que se habían mudado a una casa más pequeña, incapaces de mantener su antigua hipoteca. El trabajo a tiempo parcial de mi mamá en el banco se convirtió en jornada completa, sus noches dedicadas a equilibrar libros en lugar de organizar cenas. Mi papá, una vez el orgulloso patriarca, se retiró, su confianza sacudida. Habían apostado todo a David, ignorándome, y ahora estaban pagando el precio, financiera y socialmente. No sentí satisfacción, solo un dolor sordo por la familia que podríamos haber sido. Pero había tomado mi decisión, proteger mi paz, vivir para mí misma. Un año después de esa fatídica fiesta, estaba más fuerte que nunca en Monterrey, mi vida un testimonio de las decisiones tomadas bajo mis propios términos. Mi carrera como analista de datos se disparó. Acababa de asegurar un contrato con una firma tecnológica nacional, mis estrategias impulsando su crecimiento. Mi apartamento, con su vista al Cerro de la Silla, era un espacio que había construido sin la aprobación de nadie. Me rodeé de personas que me valoraban, colegas que respetaban mi trabajo, amigos que celebraban mis victorias. Había dejado ir la necesidad de demostrar mi valía a mi familia, un peso que una vez me había anclado a sus expectativas. Mis padres, Ricardo y Elena, y mi hermano, David, ya no eran parte de mi mundo. Había elegido la paz sobre su caos. Mirando hacia atrás, aprendí una dura verdad: mi valor no dependía de su validación. Durante años, había anhelado su reconocimiento, persiguiendo un gesto de aprobación de mi papá o una palabra amable de mi mamá. Pero su negativa a verme, menospreciando mi carrera, mi estabilidad, me enseñó a definir mi propio valor. Construí una vida de honestidad y trabajo duro, mientras que las mentiras de David lo llevaron a la ruina. Su falso imperio, sostenido por el engaño, le costó su hogar, su matrimonio y su orgullo. La fe ciega de mis padres en él los despojó de sus ahorros y su posición social. Vivir una mentira, me di cuenta, tiene un precio, uno que todos pagaron caro. Este viaje no se trataba solo de exponer los fracasos de David. Se trataba de reclamar mi verdad. Dejé de buscar la aprobación de aquellos que no podían darla y comencé a vivir para mí misma. Esa elección me liberó. Me despierto cada día sabiendo que mi éxito es mío, ganado a través de noches largas, decisiones difíciles y un enfoque inquebrantable. Las cicatrices del rechazo de mi familia todavía están ahí, pero no me definen. Son recordatorios de lo que superé, una prueba de que no necesito el permiso de nadie para brillar. A todos los que han seguido esta historia, gracias por escuchar. Si alguna vez se han sentido incomprendidos por su familia, juzgados por ser ustedes mismos, los veo. Su valor no está ligado a sus opiniones. Está en la vida que construyen, la verdad que viven. Me encantaría escuchar sus historias. ¿Han enfrentado un momento en el que su familia no los entendió? Compártanlo en los comentarios. Hablemos de ello. Somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente. Soy Sofía y soy libre. No porque gané su aprobación, sino porque dejé de necesitarla. Vivir auténticamente, sin máscaras ni pretensiones, es mi victoria. Es una libertad que deseo para todos. Una vida en la que eres suficiente, tal como eres.